Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, hoy tenemos nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a hablar de el componente Lauka del fabricante Dinui. Este dispositivo ya lo hemos mencionado en nuestra training box que tenemos del fabricante Dinui, que es la primera maleta de entrenamiento, que es esta. La primera maleta de entrenamiento que mezcla lo que es la programación mediante ETS en radiofrecuencia con la programación de los dispositivos en par trenzado bus. Una maleta muy interesante porque puedes realizar todas las prácticas para los cursos oficiales básicos, los cursos KNX Partner básicos, y además lleva otros elementos adicionales como controlador RGB, control de temperatura, en fin, que te va a dar mucho más conocimiento de lo que se ve en los cursos oficiales básicos. Pero lo más interesante de esta maleta es que puedes programar en ETS5 en radiofrecuencia, ¿de acuerdo? Es lo que más, la novedad más interesante de esta maleta, y está realizada totalmente con componentes del fabricante Dinui. Y hoy os vamos a presentar el Lauka, que bueno, ya aprovecho para presentaros a otro compañero de iCANX Ingeniería, Julio Moyano. Muy buenas. Que bueno, me he propuesto que poco a poco vayan saliendo todos los componentes de la empresa para que veáis que no soy solamente yo el que preparo todos estos tutoriales. También os digo, aprovecho para deciros que muchos tutoriales ya están grabados y programados. De hecho, este tutorial, aunque tú lo estás viendo hoy, ya está grabado hace bastantes semanas. Esto lo hacemos porque no podemos estar continuamente parados haciendo vídeos, haciendo tutoriales, sino que le dedicamos a lo mejor 1 o 2 días a preparar todos los tutoriales y hacemos un número de tutorial interesante para tener pues 4 o 5 semanas sin estar pendiente de subir los tutoriales y de maquetarlos. Por eso cuando hay gente que me pregunta, oye, ¿qué estás todos los días haciendo vídeos? No estoy todos los días haciendo vídeos. Le dedico solamente 1 o 2 días al mes para tener un montón de vídeos preparados para nuestro canal. Por eso cuando a lo mejor preguntáis sobre algún dispositivo, sobre alguna pregunta en cuestión, no nos da tiempo a reaccionar de la misma celeridad, simplemente porque esos tutoriales ya estaban grabados anteriormente. Así que bueno, hoy vamos a hablar sobre Lauka del fabricante Dinui. Es un dispositivo muy interesante, como digo, lo ha estado trasteando Julio. Julio, háblame, no sé, dime algo sobre Lauka, ¿qué es lo que más te ha gustado de Lauka? Me ha gustado, visualmente está muy chula, ya la veréis en el vídeo tutorial, muy bonita. En blanco, esto es cuestión de gusto, depende del blanco. A mí me gusta más el blanco. La verdad que cuando estuvimos decidiendo si poner en la maleta el negro o el blanco, la verdad que nos gustó más el blanco y decidimos dejar el mecanismo en blanco. Es muy completa, porque aparte de lo típico de iluminación, persianas, que tiene la opción de clima, que no tiene todas las botoneras, puede usarlas como termostato, tiene sensor interno de temperatura, está bastante bien. Visualmente los iconos son RGB, con lo cual que tenga la iluminación de los colores no lo tienen muchas botoneras. Está bastante bien, visualmente está muy chulo. Una de las cosas que más me gustan del tutorial que has hecho es cuando enseñas el mecanismo y pones los botones de distintos colores. Lo pones morado, rojo... Eso no lo vas a tener en todas las botoneras, esta lo tiene y la verdad es que se queda muy bien. Y otra cosa, estéticamente muy chula. Y otra cosa que también me ha gustado mucho es cuando en el tutorial se ve cómo acercas la mano, se pone el marco de un color y cuando alejas la mano, el marco cambia de color. Eso me ha gustado mucho de este mecanismo porque, no sé, si cambiamos el color del marco, podíamos dar, por ejemplo, avisos de alarma o... Sí, no sé. cualquier cosa, incluso los botones, el color, como lo puedes elegir tú, le puedes cambiar el color al que quieras. Al ser RGB puedes poner el color que el cliente quiera. Es una ventaja muy grande. Otros te dan unos colores específicos, esta no. Eliges el color que Es decir, quieras. podríamos dejar, por ejemplo, un color corporativo. Si alguien tiene en su empresa el logo rojo, pues podría poner todo en RGB en color rojo. Pues nada, chicos, os voy a dejar con esta primera parte del tutorial. Esto lo vamos a hacer en 2 tutoriales. Y nada, espero que os guste y nos vemos la semana que viene con la segunda parte del Lauka del fabricante Dinui. Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo video tutorial del canal de iCANX School de YouTube.
Mi nombre es Julio, no me conocéis, soy yo el que hablé en este video tutorial y concretamente hemos hablado del pulsador capacitivo del fabricante de DINUI, se llama Lauka. Es un pulsador que lo podemos encontrar tanto en cristal negro como en cristal blanco. Estéticamente es bastante bonito. Los iconos son totalmente personalizables, tiene 4 pulsadores totalmente personalizables y como principal característica respecto a otros fabricantes, bastante buena por cierto, es que el perímetro es RGB, con lo cual podemos definir un color, personalizar totalmente el color del perímetro de cada botón. Podemos definir un color por el encendido, otro color por el apagado, definir solo que se encienda, que solamente se vea cuando se encienda, totalmente personalizable, está bastante bien. Algunos modelos también de esta botonera tienen el perímetro también en RGB, este concreto lo tiene, ¿vale? Este perímetro se puede encender, se puede decir que este encendido sea en función a un objeto de comunicación, que sea cuando, ya por aproximación, es decir, cuando yo acerque la mano se encienda o se apague o cambie de color, o incluso por la temperatura interna del termostato, porque tiene termostato interno, es decir, que pasaría de que si la habitación está más fría por un color más saturado, y si la habitación está más cálida, pues pasaría a un color más oscuro, rojizo. Él mismo define esos colores que va desde el rojo hasta el azul. Si no quisiéramos este perímetro en RGB, pues lo tendríamos como ejemplo en este caso en un color cromo o otros materiales como madera o cobre, sería lo elegiríamos nosotros, ¿vale? En función ya de la necesidad del cliente o los gustos, podemos elegir que tenga o no tenga el perímetro RGB. Está bastante bien, una característica a mí personalmente me gusta, que el botón de programación es fácil de acceso, cosa que se agradece. Muchos fabricantes ponen los botones de difícil acceso y sin más vamos a pasar a explicar los parámetros de esta botonera. Antes de nada quiero que veáis cómo se quedará encendida, aunque luego vamos a hacer una práctica en la que explicaremos con esto de una maleta nuestra encendida, apagada, hemos encendido, regulado y persianas. Quiero que veáis cómo se queda encendido, ¿vale? En este caso veis cómo se queda encendido. Yo he parametrizado esta botonera MTS, ¿vale? Para 4 colores, he puesto 4 colores, 2 amarillos. Para alumbrado he puesto el azul de persianas y el morado de escena, ¿vale? Aparte, el RGB lateral, que como veis, cambio de color, tenéis rojo y verde, yo lo he configurado de tal manera que si yo acercara la mano, se pone en verde, si yo alejo la mano se pone en rojo, es decir, bastante bonita, estéticamente se queda bastante bonita. Y sin más, pues vamos a pasar a explicar los distintos parámetros en ETS de esta botonera. Buenas a todos, a continuación vamos a empezar a explicar los parámetros ETS del pulsador Lauka del fabricante DINUI. Yo aquí, como veis, lo tengo importado, pero antes de nada voy a explicaros de dónde cómo encontrarlo en internet. Entraríamos en Google, entraríamos en el fabricante en DINUI, aparecería la primera opción que aparece es el fabricante. Entramos en el fabricante y entramos en la zona de productos. Una vez que estemos en productos, KNX Link, pulsamos en KNX Link. Aquí vienen los distintos dispositivos KNX que tiene el fabricante, parametrizados como detectores actuadores de radiofrecuencia tanto en Easy Mode como en System Mode, y el interruptor capacitivo Lauka, del que es el que vamos a hablar. Si entramos, pues simplemente tenemos que pulsar aquí en el icono este. Pulsaríamos, automáticamente se descarga el ETS del pulsador. Bueno, a continuación vamos a explicar los diferentes parámetros ETS de la botonera Lauka. Aquí, a la izquierda, vemos los diferentes parámetros ETS de la botonera. El primer parámetro que nos aparece es el tipo de producto. Como hemos visto anteriormente en el vídeo, podemos elegir si nuestra botonera tiene luz o no tiene luz periférica. Si elegimos la opción de luz periférica, vemos que se nos habilita al final de los parámetros la opción de luz periférica. Aquí, luego más tarde, vamos a definir los diferentes parámetros de esta luz periférica. A continuación, vamos a explicar el canal A. Canal B, canal C, canal D se parametrizan idénticamente igual que el canal A, con lo cual solo vamos a explicar el canal A. Cuando abrimos el canal A,
vemos que se configuran dos partes. Una, la configuración de acción, la acción que vamos a elegir para el canal, y la otra, el LED, es decir, el color del botón. La configuración del canal nos permite configurar el canal de diferentes formas, que son las siguientes: interruptor, interruptor regulador, interruptor múltiple, persiana o toldo, control de escena o un valor fijo. Empezamos a definir interruptor. Si habilitamos el interruptor, automáticamente se nos habilitan los diferentes parámetros de interruptor del pulsador. Como ya sabemos, un interruptor es simplemente un bit, un 0, 1. Entre los diferentes parámetros, el primer parámetro que nos aparece es la acción se produce cuando. Puede producirse de dos formas, cuando se pulse o cuando no se pulse. Es decir, que si yo defino en el encendido un on, podemos hacer que ese on se mande cuando esté pulsando el botón o cuando esté soltando el botón. El siguiente parámetro que nos aparece es el tiempo antirrebote. Este parámetro nos permite ajustar el tiempo de supresión de rebotes cuando existe una conmutación, es decir, nos previene de acciones múltiples indeseadas. Cuanto menor será el tiempo, menor será el tiempo en el cual yo tenga que pasar el dedo por el botón para que se produzca la acción. Cuanto mayor sea el tiempo, mayor será ese tiempo en el cual yo tenga que pasar el dedo por el botón para que se produzca la acción. Si colocamos un tiempo muy pequeño, puede pasar perfectamente que cuando se esté limpiando esta botonera se active una pulsación sin querer, con lo cual es recomendable no colocar un tiempo excesivamente pequeño. El siguiente parámetro que nos aparece es la distinción entre pulsación corta y larga. Es decir, podemos definir una opción para el pulsador en acción corta y otra en acción larga. Si definimos la opción de pulsación larga, podemos definir también el número de objetos para la pulsación corta o larga. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos separar entre el objeto de comunicación para la pulsación corta y el objeto de comunicación para la pulsación larga. Ahora mismo las tenemos separadas, con lo cual si nos vamos al objeto de comunicación vemos que tenemos un objeto de comunicación para el envío de pulsación corta y un objeto de comunicación para el envío de pulsación larga. Si no elegimos dos objetos diferentes para la pulsación larga y corta, vemos que ahora solo se ha habilitado un objeto de comunicación. En este caso, el mismo objeto se usará para pulsación larga o corta. El siguiente parámetro que nos aparece es la pulsación larga transcurrido, es decir, el tiempo que debe transcurrir para que se produzca esta pulsación larga, que puede ir desde los 0,3 segundos hasta los 4 segundos. El siguiente objeto que nos aparece es pulsación larga, es decir, qué acción se va a proceder a hacer en la pulsación larga. Esta puede ser encender, apagar, cambiar el estado anterior o ninguna. Lo mismo pasa con la pulsación corta, donde las acciones que se pueden hacer son las mismas que para la pulsación larga. Si elegimos no hacer distinción entre pulsación corta y larga, vemos que algunos parámetros desaparecen y aparecen otros distintos. El primer parámetro que nos aparece nuevo es transmisión cíclica. Este parámetro lo que nos permite es que se envíe el valor cíclicamente en distintas opciones. Que no se envíe nunca, que se envíe cuando esté apagado, que se envíe cuando esté encendido y que se envíe siempre. Si elegimos enviar, ya sea en el on, en el off o siempre, tenemos una base de tiempo de ciclos y un factor. Es decir, podemos definir cada cuánto tiempo queremos que se envíe ese valor. Es decir, en este caso se estaría enviando continuamente el valor ya sea on, ya sea off, cada 7 horas. Podemos definir, por ejemplo, que sea cada 7 segundos. Si elegimos no, es decir, no se envíe la transmisión cíclica, vemos que estos parámetros han desaparecido. El siguiente parámetro que nos aparece es acción al pulsar. Son los mismos parámetros que hemos visto anteriormente, es decir, encender, apagar, cambiar el estado anterior o ninguno. También podemos definir la opción al dejar de pulsar. Este parámetro anteriormente, cuando elegíamos entre pulsación corta y larga, no aparecía. El último parámetro que nos aparece es transmitir estado tras recuperación de tensión de bus. Este parámetro solo se habilita si elegimos que no se envíe la transmisión cíclica. Este parámetro lo que nos permite es la transmisión del estado tras un corte de alimentación. Una vez definidos todos los parámetros de interruptor, pasamos a la siguiente opción, interruptor regulador.
Los parámetros del interruptor regulador son prácticamente idénticos al interruptor normal. Solamente tenemos como nuevos los parámetros relacionados con la opción de dimmer. El primer parámetro diferente que nos encontramos respecto al interruptor normal es la opción funcionalidad de dimmer. Aquí vamos a definir si nuestro pulsador será un interruptor regulador o solamente lo vamos a usar como regulador. Si elegimos aquí la opción interruptor regulador, se nos habilitan dos objetos de comunicación, uno para la opción interruptor y otra para la opción regulación. Si solo eligiéramos regulación, vemos que ha desaparecido el objeto de comunicación para interruptor. Solamente nos quedaría el objeto de comunicación de regulación. Si elegimos la opción solo regulación, vemos que solo tenemos habilitado un único parámetro más, que es la acción cuando se pulsa. Es decir, podemos definir si queremos regular hacia arriba o hacia abajo, solo hacia arriba o solo hacia abajo. Dependiendo de la funcionalidad que le vayamos a dar a la botonera, tendremos que elegir una opción u otra. Si por ejemplo vamos a elegir un único botón para regular, la opción interesante sería regular hacia arriba y regular hacia abajo. Es decir, el mismo botón regularía hacia arriba y hacia abajo. Si por ejemplo vamos a definir que la tecla A y la tecla C van a regular un mismo dimmer, lo suyo sería que la tecla A usáramos la opción regular hacia arriba y la tecla C usáramos la opción regular hacia abajo. Si la funcionalidad del dimmer eligiéramos la opción interruptor regulador, vemos que automáticamente se nos han habilitado otros parámetros. El primer parámetro que nos aparece es la pulsación larga transcurrido un tiempo, es decir, hay que definir la diferencia en tiempo entre pulsación larga y corta. En el interruptor regulador, la pulsación corta se suele definir para conmutar y la pulsación larga para atenuar. En este caso, en el siguiente parámetro pulsación corta, definimos qué queremos hacer en la opción conmutar, es decir, encender, apagar, cambiar el estado anterior o ninguno. El último parámetro que nos aparece es la opción ante pulsación larga. Este parámetro lo hemos visto anteriormente cuando hemos definido la funcionalidad de dimmer solo regulación. El siguiente parámetro que nos aparece es la opción interruptor múltiple. El interruptor múltiple lo que nos permite es enviar hasta 4 acciones independientes a 4 objetos de comunicación independientes. El interruptor múltiple funciona de la siguiente manera. Si yo elijo, por ejemplo, número de acciones 3, vemos que se han habilitado 3 objetos de comunicación diferentes. Ahora defino un tiempo entre pulsaciones, que puede ir desde 0,5 hasta 3 segundos. Elegimos un segundo. Ahora definimos una acción para cada interruptor. Para interruptor 1 vamos a elegir encender. Para interruptor 2 vamos a elegir apagar. Y para interruptor 3 vamos a elegir encender. Con esto lo que hemos hecho es elegir que el telegrama interruptor A se puede llevar a una dirección de grupo, el telegrama interruptor A2 a otra dirección de grupo y el telegrama interruptor A3 a otra dirección de grupo. Si por ejemplo ahora yo quisiera actuar sobre acción interruptor 2, lo que tendría que hacer es pulsar el botón 2 veces y automáticamente actuaría sobre interruptor 2. Si quisiera actuar sobre interruptor 3, tendría que pulsar el botón 3 veces, siempre con un tiempo inferior al segundo entre 2 pulsaciones. Hay que tener en cuenta que si yo acciono el interruptor 3 no se me habilitará ni la acción 2 ni la acción 1. Es decir, que si yo en un periodo de tiempo menor a un segundo he dado 3 veces a la tecla, automáticamente me va a encender la 3, ignorando el interruptor 2 y interruptor 1. Esto está muy bien, por ejemplo, para una oficina, donde yo, si tengo 4 puestos de trabajo, podemos definir un objeto de comunicación independiente para cada encendido. De manera de que si yo, por ejemplo, tengo el puesto número 3, tengo que pulsar 3 veces ese botón para encender mi puesto de trabajo. La siguiente función que tiene el canal A es persiana toldo. Si habilitamos la opción persiana toldo, el primer parámetro que nos aparece diferente es la construcción funcional. Aquí definimos qué tipo de función se le va a dar a la botonera, es decir, si vamos a elegir un único canal para controlar una persiana, tendremos que elegir o un pulsador o un interruptor móvil.
Si vamos a elegir dos botones para controlar una persiana, deberíamos elegir dos pulsadores, dos interruptores mover, dos pulsadores paso o dos pulsadores mover. Vamos a ver, por ejemplo, en la opción pulsador. Si elegimos un pulsador, nos aparece el siguiente parámetro: funcionalidad del control de persianas. Podemos definir que para una pulsación corta pare, para una pulsación larga mueva, o que para una pulsación corta mueva y una pulsación larga pare. También podemos definir que en única opción, es decir, que no tenga pulsación larga, que cuando se pulse suba, vuelva a pulsar pare en la siguiente acción cuando yo pulse baje, y si vuelvo a pulsar en ese mismo instante cuando esté bajando, pare. El último parámetro que nos aparece es el tiempo de pulsación larga. Si por ejemplo usáramos el canal A para subir una persiana y el canal C para bajar una persiana, nos interesaría elegir dos pulsadores. Aquí la gran diferencia que nos aparece es que en vez de un único parámetro nos aparece un parámetro independiente para pulsación corta y otro parámetro independiente para pulsación larga. Aquí en la pulsación corta se elige parar y en la pulsación larga se elige o bajar o subir. Si vamos a elegir el canal A y el canal C para la persiana, nos interesaría que el canal A en este caso se use para subir y en el canal C se use la misma parametrización pero con la opción bajar. El siguiente parámetro que nos aparece es control de escenas. También podemos definir escenas con cada uno de los botones del pulsador. Podemos definir escenas de 8 bits o de 1 bit. Si elegimos escenas de 8 bits, podemos elegir entre la 1 y la escena 64. El siguiente parámetro, acción tras pulsación corta, lo que se define es el comportamiento a la hora de realizar una acción corta. En este caso se puede elegir entre llamar a una escena o ignorar la pulsación. El último parámetro que nos aparece es que tenemos la opción de guardar esta escena. Podemos definir que se guarde la escena a través de una pulsación larga, a través del objeto de comunicación al que se la tiene que activar a través del valor 1 o ambos conjuntos, es decir, una pulsación larga a través de este objeto de comunicación. Así, por ejemplo, yo en este caso he definido la escena número 5. Así, si nos vamos a los objetos de comunicación, vemos que hay un objeto de comunicación para la escena de 1 byte. Si yo este objeto de comunicación se habilita o se desplaza a una dirección de grupo, yo cada vez que pulse este botón, el canal A se enviará el valor número 5 a esa dirección de grupo, con lo cual se habilitará automáticamente la escena 5. La última función que tienen los canales es valor fijo o forzado. Aquí lo que definimos es el envío de un valor fijo, que puede ser de 1 bits, 2 bits, 1 byte, 2 bytes con o sin signo, 2 bytes coma flotante o un valor de 4 bytes sin signo. Si por ejemplo elegimos 1 byte, podemos definir un valor de 0 a 255. En este caso, yo cada vez que pulse el botón A enviaré un valor de 255 a la dirección de grupo que yo haya habilitado en este objeto de comunicación. Podemos hasta definir dos envíos independientes, uno para la pulsación larga y otro para la pulsación corta, e incluso que el tipo de objeto sea diferente tanto para la pulsación corta como para la pulsación larga. En este caso podemos definir un valor de 1 byte, por ejemplo, para la pulsación corta y un valor de 2 bytes coma flotante para la pulsación larga. Con esto quedan definidos los diferentes parámetros que tenemos para cada botón. Además de la configuración de los botones de los diferentes canales, tenemos la configuración del alumbrado o del perímetro RGB de cada botón. Una vez entremos en configuración del LED, vemos diferentes parámetros. Vamos a proceder a explicar cada uno de ellos. Aquí podemos definir si el encendido de este perímetro de RGB de cada canal puede ser a través de un objeto de comunicación o a través del propio pulsador. Si elegimos un objeto de comunicación, cada vez que ese objeto de comunicación reciba un 0 o un 1, pues se encenderá de un color o otro. Estos colores se definen a continuación. Aquí definimos el color del RGB tanto para el encendido como para el apagado. El tanto por ciento para el encendido, es decir, el tanto por ciento de color o la intensidad del color que podéis desde el 0 hasta el 100%.
Aquí definimos el tanto por ciento de color rojo, el tanto por ciento de color verde y el tanto por ciento de color azul para definir el color en concreto que queramos para el perímetro del pulsador. En Internet hay muchas páginas destinadas al RGB. Yo he elegido una y donde yo voy a poder definir un color en concreto en donde me va a decir la tonalidad de rojo, verde y azul. En este caso vamos a elegir un color, por ejemplo, morado. Este en concreto, como estáis viendo, que nos dice que tiene un 128 de rojo, un 64 de verde y un 159 de azul. Nos vamos a encontrar normalmente que el RGB va desde 0 a 255. En nuestro caso, en ETS vemos que está porcentual, con lo cual tenemos que editarlo y elegir el porcentual. En este caso vemos que el rojo sería un 50%, verde sería un 25% y azul un 62%. Si yo defino esos tres valores aquí, automáticamente cuando yo mande un 1 a este objeto de comunicación se me va a poner en el color morado el botón. Se haría idénticamente igual para el apagado. Una última opción que encontramos en configuración LED es si queremos que este LED esté siempre encendido o de manera intermitente. Si elegimos que sea de manera intermitente, tenemos que definir un tiempo para el flash on y un tiempo para el flash off. En este caso, si elegimos un segundo para el on y 2 segundos para el off, parpadearía un segundo encendido, 2 segundos apagado. Con esto quedamos definido cada uno de los parámetros para cada uno de los canales de la botonera. Y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.